Buenos días a todos. Voy a empezar con una oración y pasamos a la palabra. Señor, gracias por este día, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder alabarte. Gracias, Señor, porque es un privilegio, así como es un privilegio poder abrir tu palabra, Señor. Y sabemos que esto no se trata de nosotros, que solo somos barro, Señor, imperfecto, que sin las manos del alfarero no retenemos ningún agua, Señor. Así que te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, que lo que se hable venga de ti, Señor, que tú nos ayudes a escuchar, que tú hables a nuestras vidas lo que nos tengas a hablar, y ayúdanos, Señor, a obedecer y a hacer en consecuencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues a mí me gustaría que empezáramos mirando una pregunta que se hace el salmista en el Salmo 119. Seguro que conocéis el Salmo 119, ¿no? ¿Ese cuál es, el 119? El más cortito. El Salmo 119, que el tema principal es la palabra de Dios, que casi en todos los 171 versículos hay alguna referencia a la palabra de Dios. Y en el versículo 9, en particular, encontramos el caso de un joven cuya vida de pureza está de alguna forma presionada. Entonces, aunque es verdad que el versículo dice ahí, joven, de lo que está hablando el versículo, de la pureza, de lo limpio, de la vida de un creyente, eso no solamente es un problema que tiene que ver con los jóvenes, sino que tiene que ver con cada uno de nosotros. Así que todos haríamos bien en prestar atención a lo que el texto dice. Entonces, Salmo 119, versículo 9, dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Me gustaría leerte ese mismo versículo en otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión de las Américas dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. O la Nueva Traducción Viviente: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Así que, si os dais cuenta, la pregunta es una pregunta muy práctica. ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? El salmista quiere saber en la práctica qué es lo que tiene que hacer un joven para tratar, pues eso, con el problema de su pureza, de su limpieza en su camino. Si te das cuenta, es un problema que es externo. Es un problema de afuera, de lo que yo hago, de cómo vivo, de cómo camino. Tiene que ver con el andar, con el caminar. ¿Con qué puede el joven guardar su camino? ¿Cómo puede el joven mantener su camino limpio? Y entonces ahí mismo encontramos la respuesta: con guardar tu palabra. Y como en casi todas las cosas, las respuestas a problemas externos no encuentran su solución cambiando lo externo y lo de afuera, sino que de la Biblia sabemos que para resolver los problemas de fuera tenemos que primero resolver los problemas ¿de dónde? De dentro. Así que si tú empiezas a leer, tú ves que eso de guardar la palabra del Señor tiene que ver con algo de dentro, con algo del corazón. Por ejemplo, mira el versículo 10 de este mismo capítulo: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Con qué buscó el salmista al Señor? Con su corazón. Ha sido con eso, con el corazón, desde lo interno. Es como una decisión deliberada. Yo voy a buscar al Señor, no voy a buscar otras cosas, sino que busco a Dios. O por ejemplo, mira, en el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde los guardó los dichos? En el corazón, que es algo de dentro. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino?
que eso es un problema de fuera, externo, guardando su palabra, que es algo interno. O por ejemplo, mira el versículo 16 de este mismo capítulo. Dice aquí el salmista: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Tú ves en su interior, hay como un gozo, hay alegría porque él tiene y conoce y sigue los estatutos de Dios. Además, él dice que no se iba a olvidar de ellos, que los iba a recordar porque él sabe del bien que hay en guardar los caminos del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora, me gustaría que consideremos entonces cómo está el estado de nuestro camino. ¿Cómo está ahora mismo, por ejemplo, tu corazón en lo interno? ¿O cómo está nuestro camino y nuestro andar en lo externo? La pregunta del Salmo 119, versículo 9, es muy importante porque es posible que a lo mejor algunos de los que estemos aquí, si pensamos y si meditamos en nuestros caminos, si nos detenemos a examinarnos a nosotros mismos en la presencia de Dios, puede que encontremos que igual nuestro camino está muy lejos de estar limpio y puro. Igual encontramos que el camino está sucio y a lo mejor pues descuidado. Y es posible que si tuviéramos que ver lo que está haciendo el salmista y lo que hacemos nosotros, veamos que en vez de meditar en los caminos del Señor, en vez de meditar en su palabra, en vez de buscarle a Él de todo nuestro corazón, solo lo estemos buscando a lo mejor a medio corazón. O a lo mejor ni siquiera le estemos buscando. Es posible que eso, igual empezamos a meditar en lo externo y nos encontremos con que hay pecado en nuestras vidas. Porque al contrario que el salmista, no estamos guardando los dichos de Dios en nuestro corazón, sino que lo que hay en nuestro corazón son nuestros propios pensamientos y nuestros propios dichos. O los pensamientos y los dichos de otros. O los pensamientos y los dichos del enemigo, pero no los del Señor. Es importante meditar en nuestros caminos porque es posible que en nosotros no haya ningún tipo de gozo cuando nos encontramos con la palabra del Señor, sino que lo que hay es pesar, indiferencia, o que directamente ignoremos su palabra o no nos acordemos de ella. Y meditando sobre el estado de mi camino y de mi andar en lo externo y sobre el estado de mi corazón, me he dado cuenta que hay mucha suciedad, que hay mucho que no se conforma al deseo de Dios y tal vez si tú lo haces te des cuenta de lo mismo. Y por eso la importancia de la pregunta que encontramos en el Salmo 119, versículo 9. Porque mira, al final solamente tiene que limpiarse ¿quién? ¿Quién se tiene que limpiar? El que está sucio. Porque al final, mira, solamente tiene que ser purificado el que está ¿cómo? Impuro, porque solamente puede ser levantado ¿quién? Aquel que está caído. Porque solo puede ser perdonado aquel que está en enemistad con Dios. Entonces la pregunta es si hay esperanza para aquel que su camino está sucio. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Cómo o con qué limpiar el joven su camino? ¿Hay esperanza para el impuro y para el caído? ¿Puede ser levantado el caído o ahí quedado en el suelo? ¿Y qué pasa con aquel que está en enemistad con Dios y que no lo ha conocido? ¿Puede ser perdonado? Pues en la Biblia vemos que en Jesús hay esperanza para el que tiene su camino sucio. Y que en Jesús hay esperanza para el caído. Y que en Jesús hay esperanza para el que está en enemistad con el Señor y no le conoce. Amén. Ahora bien, antes de ver y abundar en toda esa esperanza que nos da la Biblia, a mí me gustaría que nos preguntáramos y fuéramos un pasito antes de responder esta pregunta. Porque yo no sé si tú alguna vez has pensado en qué tiene que pasar para que yo me caiga. Porque antes estaba levantado y estaba con fuego y servía al Señor y le sentía en mi corazón, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasamos de estar parados a estar caídos? ¿O cómo fue que nuestro caminar puro y que nuestro camino limpio ahora está sucio?
¿Cómo es que nuestro jardín, que antes tenía unos buenos frutos y que eran agradables, y ahora parece que el jardín está lleno de espinos y de ortigas? Pues precisamente para saber qué es lo que pasa, o al menos una de las cosas que nos pueden pasar y que nos llevan a caernos y que nos llevan a tener el camino sucio, es la que vemos en Proverbios capítulo 24. En Proverbios capítulo 24 nosotros encontramos a Salomón hablando sobre el caso de la viña de un hombre que le llamó mucho la atención. Y cuenta Salomón que la viña de este hombre no tenía unos árboles ahí grandes y frondosos, sino que lo que tenían era espinos y ortigas. Y encima cuenta Salomón que pasando por allí se dio cuenta de que la cerca de la viña estaba destruida. Este es el caso de un hombre al estilo Salmo 119, 9. Alguien cuyo camino está sucio. Alguien que no está de pie, sino que está caído. Así que vamos a leer este ejemplo en Proverbios 24. Vamos a empezar desde el versículo 30. Salomón dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, un poco cabeceando otro poco, poniendo manos sobre otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. No sé si te has dado cuenta del versículo 32, que ahí dice Salomón que él miró y vio el caso de ese hombre perezoso y de su viña y que lo puso en su corazón y tomó consejo. Como hizo Salomón, vamos a considerarlo bien y a recibir instrucción. Así que primero hablemos de cómo es el hombre que se nos está describiendo aquí en este caso. Mira, lo primero que se nos dice de ese hombre es que es un hombre perezoso. Y además se nos dice que alguien perezoso es alguien falto de entendimiento, dice ahí. ¿Te acuerdas del Salmo 119.9? Mi objetivo es que te lo aprendas de aquí al final de la predicación. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero tú ves, para el hombre perezoso, meditar, eso es un trabajo demasiado costoso. Eso es mucho, eso es algo que yo no puedo soportar. El perezoso no medita, pero no sé si te has dado cuenta que el perezoso es el más inteligente de la clase. Mira, notemos, yo no sé si te has dado cuenta, este hombre que tenía, ¿qué poseía él? Una viña. Él tenía posesiones, él tenía bienes y raíces. Él tenía una viña que era de su propiedad. Y normalmente cuando nosotros encontramos a alguien así, que tiene propiedades, que tiene economía, que tiene posesiones, alguien que según este mundo lo logró y ya lo tiene hecho, lo último que tú pensarías de alguien así es que es una persona falto de entendimiento. Por ejemplo, si yo tomase a dos personas y te dijera, mira, esta persona tiene tantas casas aquí y allí, tiene coches y de todo, y esta persona, pues no tiene nada, pobrecito mío, vive alquilando. ¿Tú quién pensaría que es más falto de entendimiento? ¿El que vive alquilando o el que tiene todas las propiedades? Probablemente pensarías que es el que no tiene nada, en principio. Eso es la lógica del mundo. Y eso es así en el mundo, es verdad, es que es así. Pero en las Escrituras no es así. Esa no es la lógica de las Escrituras. Mira, tú puedes tener todas las riquezas del mundo, que si eres perezoso, eres falto de entendimiento. Tú puedes tener todas las viñas que tú quieras, que si tú tienes falta de entendimiento, todas tus posesiones, más que para ser de bien, van a ser de mal, porque tú no tienes entendimiento para saber cómo usarlas. Así que eso es lo que vemos, que aquel que es perezoso se caracteriza por una cosa, y es que es alguien falto de entendimiento. Así que imagínate que nosotros decimos, mira, he leído la palabra de Dios y entiendo lo que dice, conozco de la gracia de Dios,
creo en Jesús y creo en lo que Él hizo por mí, y de todas las cosas que he leído he llegado a la conclusión de que el creyente no tiene que hacer nada. Si tú piensas eso, la Biblia dice que eres una persona falto de entendimiento. Si tú te comportas así, eres una persona falto de entendimiento. Una persona así que piensa que no tiene que hacer nada en su relación con Dios, que el creyente pues eso, solo tiene que esperar. Porque si tú haces algo, es como que tú te vas a entrometer en los planes de Dios, entonces tú no quieres eso, por tanto tú pues no haces nada. Alguien que actúe de esa manera, aunque conozca todas las doctrinas de la palabra, es una persona que en realidad no las entiende. Es alguien falto de entendimiento. Porque cuando nosotros vemos a Dios obrando en nuestras vidas, no es para dejarnos ahí dormidos o sin hacer nada, sino que lo hace para mover nuestras vidas a buenas obras que le den la gloria a Él. Alguien que sea perezoso, ya sea en sus negocios, en su trabajo, en sus estudios, sus relaciones, o que sea perezoso con su alma, es alguien que es falto de entendimiento. Pero mira, este hombre, aparte de ser falto de entendimiento, él no aplica sabiduría. Yo no sé si tú has conocido personas que dicen de sí mismo, yo soy una persona muy culta, yo tengo mucha cultura general, yo tengo una educación muy alta. Personas de mucha cultura que sin embargo no cultivan nada. Mira, en el tiempo que nosotros vivimos, la educación, al menos aquí en España, es de muy fácil acceso. Tú puedes estudiar casi cualquier profesión que a ti te dé la gana si tienes la nacionalidad. Pero tú puedes estudiar. Y por ejemplo, en Internet hay acceso a un montón de libros gratis, a un montón de información. Es más, ya es que ni los libros, es que si tú quieres, hay, no uno, 20.000 vídeos en un montón de idiomas para lo que a ti te dé la gana. Cómo cambiar la pieza mínima de la... Está el vídeo ahí que te lo explica, cómo lo tienes que hacer. Tú tienes la posibilidad de aprender casi cualquier habilidad y tener un montón de conocimiento, pero si todo ese conocimiento y si toda nuestra cultura y si toda nuestra educación no nos lleva a servir a Dios, a servirle ahora de forma práctica en donde estamos, entonces realmente pues no somos sabios y no entendemos lo que significa la sabiduría. Mira, alguien que es perezoso no puede ser como Jesús. En Juan 5:17 Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira, la sabiduría verdadera es una cosa práctica. Pero la cultura que nada más es para alardear de yo sé tal y yo sé cuál, eso solamente sirve para teorizar y para evaporarse en el aire. La sabiduría trata de hacer lo mejor con lo que tiene, lo mejor de todas las cosas. Y aquel que no hace así, no importa cuál sea su conocimiento, si sabe de esto, si sabe de aquello, si no intenta hacer lo mejor con lo que sabe, es alguien falto de entendimiento. Pero mira, es curioso porque el hombre de Proverbios 24 es un hombre también que no hizo uso de las oportunidades que tenía. Estamos hablando de este hombre que tiene esta viña, estamos preguntándonos qué es lo que pasa para que una persona llegue a este punto de tener su camino sucio. ¿Qué es lo que pasa antes de que a lo mejor yo esté caído? Pues estamos viendo a través de estos versículos que una de las cosas es la pereza caracterizada por una falta de entendimiento. Y este hombre, por ejemplo, no hizo uso de las oportunidades que él tenía. Ese hombre tenía una viña, pero nunca la trabajó. Y a lo mejor llegan las oportunidades. Y llega el día que tú estabas esperando. Llega el trabajo, llega lo que sea. Pero pasan las horas y no eres en nada productivo. Nosotros estamos usando todas las oportunidades que tenemos. Porque todos tenemos dones para servir a Dios y a su pueblo. Pero la pregunta es si estamos haciendo uso de ellos. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, no lo hizo pues para que se quedase ahí mirando pues lo bello y lo bonito de la creación, ahí viendo los animales y las plantas y los cielos, mientras se comía una fruta bien bonita debajo de la sombra de un árbol. Lo puso
el Señor a Adán en el huerto para eso? No. Dios le dio a Adán responsabilidades y le dijo que tenía que guardar y labrar el huerto. Y tener una viña implica que nosotros tenemos responsabilidades que cumplir que vienen de parte de Dios. Ese hombre no cumplió con las responsabilidades que tenía en su viña y al hacerlo se hizo un hombre falto de entendimiento. Y sería bueno entonces nosotros hacernos la pregunta, bueno, ¿y cuál es mi viña? ¿En qué posición a lo mejor me ha puesto Dios a mí? A lo mejor eres padre, o eres esposo, hijo, estudiante, empleado, empleador. No importa cuál sea la esfera en particular, pero pidamos a Dios que nos ayude a hacer un correcto uso de la posición en la que nos ha puesto. Pues de no ser así, seremos faltos de entendimiento y estaremos negando el fin por el que Dios nos creó. Pero es que encima, yo no sé si tú te has fijado, pero es que este hombre no hizo uso de las capacidades que él tenía. Porque en realidad él pudo haber trabajado su viña y haberla labrado y sembrar y recoger el fruto bueno, porque la Biblia en ningún momento dice que él tuviera alguna enfermedad o algún tipo de cosa que le impidiera trabajar. Él simplemente no labró su viña porque él no quiso, porque era perezoso. Y no hacer uso de las capacidades y de los talentos que Dios nos ha dado es ser, como ese hombre, falto de entendimiento. En el servicio al Señor al final no estamos llamados a dar más de aquello que Dios nos estaba pidiendo. Al que se le dio 2 talentos no se le estaba pidiendo que diese como el de 5. Se le pedía que diese como el de 2. Pero pidamos a Dios que no nos permita ser así. Que no nos permita que hayan oportunidades en las que podemos ejercer nuestras capacidades y no las aprovechemos. Mira, nota los peligros que hay con ser perezoso con tu alma. El otro día escuché a alguien que mencionaba esto y me pareció que tenía toda la razón, porque él decía, mira, nosotros nos levantamos y lo primero que hacemos es preocuparnos y cuidarnos de nuestro cuerpo. Y nos cepillamos los dientes, y nos desayunamos, y nos quitamos el hambre, nos lavamos la cara, muchos se duchan enteros por la mañana. Pero ¿tú has pensado de cuidar de tu parte interior? ¿Tú has pensado en cuidar de tu alma? Mira, la realidad es que podemos ser perezosos, pero yo te puedo asegurar cosas que no son perezosas. Por ejemplo, el tiempo no es perezoso. El tiempo pasa y no te espera, y si tú no lo aprovechas, se fue. Y la muerte tampoco es perezosa. La muerte te va a llegar seguro. Y el diablo tampoco es perezoso. Tú puedes tener por seguro que ahora mismo él está trabajando para matar, hurtar y destruir. Y sin embargo, aquí está Joel, que piensa que se puede permitir ser perezoso. La Biblia dice a eso, no, no y no. Porque es así, que es de verdad, que tenemos que no tener ni 1 miligramo de entendimiento si nosotros pensamos que el Señor nos ha puesto una viña, que nos ha dado una parcela y que nos podemos permitir ser perezosos. Mira, ahora ya no quiero que hablemos tanto de cómo era el hombre en sí, sino que quiero que nos fijemos de qué pasa con la viña de un hombre que es perezoso y que es falto de entendimiento. Mira el versículo 31 de Proverbios 24, Proverbios 24, 31. Dice, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Mira, es muy curioso, porque la tierra, aunque tú la dejes sola, va a producir algo. En este caso la tierra produjo espinos y ortigas. Y claro, uno podría pensar, ok, ese hombre era falto de entendimiento, ok, es perezoso, no tomó las responsabilidades que tenía, no hizo uso de sus capacidades, vale, no hizo nada. Entonces, lo que va a pasar con su viña, como él no hizo nada, es nada. Y allí, pues no va a crecer nada, porque como él no sembró nada, no va a crecer nada. Sin embargo, eso no es lo que pasa, eso no es lo que ocurre, y yo creo que tiene que llamar nuestra atención, porque lo mismo que pasa con la tierra,
pasa con nuestros corazones. Mira, la lógica no es, bueno, no hago nada, entonces nada ocurre. No hago nada y algo sí ocurre. Hacer algo, no hacer algo, mejor dicho, es hacer algo. Mira, si yo soy dejado con las cosas del Señor, si no le busco, si yo soy perezoso con la viña de mi corazón, entonces yo no estoy trabajando para el Señor, sino que estoy trabajando para el enemigo. Porque al no hacer nada, este hombre, aunque no lo pensó, estaba haciendo lo máximo que podía hacer para que en su viña crecieran espinos y ortigas. Tú imagínate y piensa en alguien que se diga a sí mismo, bueno, déjame sembrar en mi viña no manzana, no pera, no sandía, espinos y ortigas. Y quiero que me crezcan el máximo número posible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La respuesta es nada. No hacer nada no es una opción. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús está hablando acerca de las cosas que contaminan al hombre. Y habían algunos ahí que estaban pensando que lo que contamina al hombre es de fuera. Pero Jesús les está diciendo que no, que en verdad lo que contamina al hombre viene de dentro, que es algo interno. Entonces, por ejemplo, el Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. O el versículo 21, mira, porque de dentro del corazón de los hombres, versículo 23, ¿vale? 21, perdón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro, y contaminan al hombre. Ahora, esta es la pregunta. ¿Qué va a pasar si tú y yo no cultivamos nuestro corazón en la presencia de Dios? Opción A, no pasa nada. Opción B, pasa eso. ¿Cuál es la correcta? Es la B. Mira, igual que cuando tú no cultivas la tierra, salen espinos y ortigas. Si tú no cultivas tu corazón, van a salir fornicaciones, homicidios, malos pensamientos, adulterios, hurtos, etcétera, etcétera. Mira, el que siembra tiene su recompensa en la siega y puede disfrutar de todos los frutos que recoja. El que es perezoso también tiene su siega. Lo que pasa es que no disfruta de ella porque aquello que recoge no son frutos, sino que son espinos y son ortigas. Y pasa con los espinos, que al contrario que los frutos no son placenteros, no son de bien, sino que los espinos son muy dolorosos y hacen mucho daño a ti mismo y a los que te rodean. Si nosotros no estamos poniendo por obra nuestra fe no va a crecer. Si no estamos cultivando nuestra vida con el Señor, no va a crecer. Pero si vivimos por fe en Jesús y si ejercitamos esa fe de forma activa, si le servimos, entonces esa fe va a tomar raíz y va a crecer fuerte y se va a fortalecer. Y qué bendición cuando la buena semilla crece fuerte y quita a un lado todos los espinos y las ortigas que hay por ahí. Pero si somos perezosos con nuestra fe, si somos ociosos con nuestra fe, entonces va a surgir la duda, va a surgir la indiferencia, y los espinos y las ortigas espirituales van a crecer y nos vamos a terminar alejando de Dios. Así que hacer nada, ya sea en los ámbitos de la vida, de las relaciones, de los trabajos, de los estudios, eso no es una opción. Y tampoco es una opción en términos de nuestra alma. Y mira, ya hemos visto cómo era el hombre. Era un hombre perezoso y que era falto de conocimiento, que tenía una viña y bien podría haberla utilizado, pero no lo hizo. Y su viña entonces, como él no hizo nada, dio lo que da a la tierra por naturaleza, muchos espinos y ortigas. Pero además, Salomón nos habla de cómo estaba la cerca de la viña de este hombre. El versículo 31 también nos lo dice. 24:31 de Proverbios. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ¿cómo? Estaba ya
destruida. Mira, ¿cómo llegamos a caernos? ¿Cómo es que en un punto estábamos levantados y después ya estamos caídos? ¿Cómo es que se ensucia nuestro camino? Eso es lo que estamos viendo en este ejemplo de Proverbios 24. La pereza y la falta de entendimiento hacen daño. Eso hace daño en lo que surge de nuestro corazón, que si no se trata y no se trabaja son cosas malas, no son frutos. Y también puede pasar que nuestra cerca, que la cerca de nuestra viña se quede destruida. Que el no hacer nada, que el dormir, que estar de brazos cruzados, sí que tiene un resultado que son pues los dolorosos espinos. Mira, de la cerca lo primero que te dice es de qué estaba hecha. Te dice que la cerca era de piedra, pero normalmente las cercas suelen ser de madera y rápidamente pues se gastan. Pero las de este hombre eran de piedra. Y sin embargo, aunque su verja y su cerca era de piedra, la pereza, la dejadez, la apatía habían dado lugar a que su cerca estuviera ya destruida. Entonces mira, hay una serie de cosas a considerar de tener una cerca destruida, porque es bien peligroso. Porque si la cerca está destruida, entonces ya no hay límite. Claro, antes, cuando la cerca estaba hecha, había un límite. Mira, hasta aquí es mi cerca. Después de ahí, ya es campo abierto, eso es la cerca de otra persona, pero habían unos límites definidos. Pero la apatía y la negligencia nos llevan a que ya no se pueda distinguir bien entre si yo estoy en la viña del Señor haciendo su obra o yo estoy en la viña del enemigo. Y es claro, como no hay límite, entonces bien, yo podría estar en la viña del enemigo pensando que estoy en la viña del Señor, porque no hay límites claros que me lo delimiten. Y eso fue lo que la Biblia nos cuenta que le pasó a Lot, al sobrino de Abraham, que le empezó a poner casa y casa y casa y a seguir expandiéndose. ¿Y dónde terminó Lot? En Sodoma y en Gomorra, que eran las ciudades, unas ciudades tan depravadas que Dios las destruyó enviando fuego del cielo. Si la cerca está destruida, no hay límite, pero si la cerca está destruida, entonces ya no hay protección. Y mira, qué triste sería que si hay algo en nuestro corazón, que realmente en lo secreto le pertenezca al Señor, qué triste es que nuestra cerca esté destruida y que pueda venir el enemigo y quitárnoslo. Porque tener la cerca destruida es tentar al diablo para que nos tiente. Es decir, es abrirle la puerta al ladrón para que entre y nos robe. Si la cerca está destruida, la tierra, un poco de dormir, un poco de cruzar los brazos en cuanto a buscar al Señor, me da igual la palabra, me da igual en realidad vivir en santidad. Entonces, poco a poco, nuestra mente y nuestro corazón andarán más así. Solo se puede construir si se construye sobre la roca que es Jesús. Mira, no sé si te acuerdas del Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero antes nos fuimos a ver cómo llegaba uno a estar caído y vimos que una de las cosas que nos puede estar pasando es la pereza, es la falta de entendimiento. Y eso tiene unas consecuencias malas. Pero entonces, si ya estoy caído, ¿con qué voy a limpiar mi camino? ¿Quién me va a levantar? Claro, lo que marcaba a este hombre, si tú lo lees, era el decir un poquito de sueño. Fíjate que ni siquiera dice, bueno, me voy a dormir 8 horas y no voy a hacer nada en 8 horas. Pero es que en realidad nosotros no funcionamos así porque sabemos, somos muy inteligentes para engañarnos a nosotros mismos, que 8 horas está mal, pero 15 minutos está bien. El problema es que 15 minutos se convierten en 30, 30 se convierte en una hora se convierte en 2, 2 se convierten en 8, y ahí están las 8, pero yo no me mentí al principio diciendo que iba a estar 8, me dijeron que era 15. Si hay algo de pereza en nuestro caminar, en lo externo, si hay algo de negligencia en nuestro corazón, en lo interno, el llamado de Dios para nosotros es a que nos despertemos, a sacudirnos del sueño, a levantarnos del dormir. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo me levanto? ¿Con qué, por ejemplo, con qué fuerza se levanta un caído que no se puede levantar? ¿Cómo un joven va a limpiar su camino si la mancha es tan profunda que él no tiene manera ya de poder limpiarla?
Pues mira, la Biblia da una tremenda respuesta a esas preguntas. Porque es verdad que el caído no se puede levantar y es verdad que el que está sucio no tiene forma de limpiarse, pero Dios, en su misericordia, dice la Biblia, nos ha bendecido y nos ha dado un tremendo regalo. Y ese tremendo regalo lo vemos en Hechos 3:26. Hechos capítulo 3, versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo levantarme? ¿Cómo me despierto del sueño espiritual? Y la respuesta no está en que yo lo puedo hacer o en lo que yo puedo hacer, sino que la respuesta está en lo que Dios ya ha hecho por mí. Mira, Dios levantó a su Hijo y lo envió para que el caído pueda ser levantado, para que el del camino impuro pueda ser limpiado, para que el caído y el de camino impuro fuesen bendecidos, nos dijo el hombre. Lo envió para que os bendijese. Él envió a su Hijo para bendecirnos. Jesús es nuestra bendición. Y esa bendición es darnos todo lo que quiera nuestro corazón. Si yo quiero dinero, Dios envió a Jesús para que me bendijese, me viene dinero. Dios envió a Jesús para que me diese, que siempre suele ser las cosas que me hacen falta. Si me hacen falta dinero, es dinero. Si me hacen falta pareja, es pareja. Si me hace falta casa, es casa. Si me hace falta trabajo, es trabajo. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Lo envió para que os bendijese, a fin, ¿para qué? De que cada uno se convierta de su maldad. Cuando alguien se convierte, esa persona es transformada. Antes era una cosa y después es otra cosa totalmente distinta. Si Dios está obrando en nuestros corazones, haciéndonos ver de nuestra maldad, sepamos que Él nos ha bendecido, que ha enviado a su Hijo para que podamos convertirnos de nuestra maldad, para que podamos ser transformados, para que el caído no es lo que quiere levantarse, pues Dios ha enviado a su Hijo para eso, y el de camino sucio, ¿qué es lo que quiere hacer? Limpiarlo. Dios nos ha bendecido enviando a su Hijo. Mira, esa verdad es algo que un hombre hace siglos y siglos y siglos y siglos ya sabía antes que nosotros tuviésemos ni en el pensamiento. Mira, yo no conozco tu situación, ni cuánto tú crees que tú hayas podido caer, pero yo te aseguro, bueno, no sé, pero al menos yo estoy seguro de que yo no estoy más bajo que la situación de Job. Y mira, no te lo voy a contar yo, voy a dejar que él mismo sea que te lo cuente. Mira el capítulo 19 de Job para que tú veas cómo estaba Job. Versículo 6, mira lo que dice Job. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Mira, hasta ahora hemos estado hablando de que somos nosotros que por nuestra pereza, que por nuestra falta de entendimiento nos caemos. Job está diciendo, mira, fue Dios el que me derribó. Fue Dios el que me tumbó y el que me ha puesto envuelto en su red. Versículo 9, por ejemplo. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. A Job Job lo tenía todo. Tenía sus hijos, su casa, sus bienes y Dios se lo quitó todo. Había perdido sus posesiones, su casa, su ganado, sus hijos, había perdido su salud. Dios le había despojado. Y encima, como si fuera poco, si tú lees los versículos del 13 al 19, te vas a dar cuenta que mira, el resto de sus familiares y sus amigos le habían abandonado. Sus hermanos, su esposa, sus siervos, sus amigos. Así que, así debajo estaba Job. Sin apoyo, dejado por todos, había perdido a sus hijos, su salud, sus posesiones, estaba derribado y estaba caído. Job era como el caído de los caídos, como el más arruinado, como el que estaba en peor estado no se podía estar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Job podía limpiar su camino? Pues mira,
Veamos esa respuesta tan preciosa que en este mismo capítulo Job nos dice en el versículo 25. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job dice: yo sé, él conocía, él sabía, él confiaba en su Redentor. Ahora, ¿quién es un Redentor? ¿Qué es lo que hace un Redentor? Un Redentor redime. Un Redentor es uno que rescata. Un Redentor es uno que libera y uno que pone fin a lo que es doloroso o a lo que es de molestia. Bien, pues Job sabía que su Redentor, que aquel que lo podía levantar, que aquel que podía poner fin a todo su dolor, que aquel que lo podía rescatar, al fin se iba a levantar del polvo. Y hoy en día, un montón de siglos después, nosotros, los que tenemos el camino sucio, los que estamos caídos, la única respuesta que nosotros podemos dar es la misma que dio Job un montón de siglos antes que nosotros. Solo podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Pero ahora hay un cambio. Ahora hay un cambio porque por el momento de la historia en el que nos encontramos, Job hablaba en futuro. Pero nosotros ya sabemos que aquel del que Job hablaba que se iba a levantar del polvo, efectivamente se levantó. Así que nosotros decimos: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantó sobre el polvo. Mira, como Job, que tu esperanza recaiga en esa verdad. Que si en algo tú has caído y que si tu camino está sucio, entonces toda tu esperanza de ser levantado cae únicamente sobre esto. En saber, en creer que tu Redentor Jesucristo se levantó de los muertos. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Mira, ahí dice que: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el caído y el que tiene el camino sucio tiene que decir amén, porque no tiene otro lugar al que recurrir que no sea aquí. La esperanza del caído, la esperanza del levantado recae en esto, en que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús more en ti. Y que sea su poder el que te vivifique, el que te levante, el que te despierte del dormitar y el que limpie tu camino. Porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, somos incapaces de levantarnos o de limpiar nuestros caminos. Y si tú lees un montón de libros de autoayuda, la pregunta es la misma: ¿con qué limpiar el joven su camino? Solo que la respuesta es distinta. Los libros de autoayuda te van a decir: confía en ti mismo, tú puedes, cree en ti mismo, busca en tu interior. Pero nosotros ya vimos antes lo que Jesús decía que había en nuestro interior. Y esas no son cosas para solucionar los problemas precisamente. Mira, el pasar de tumbas a jardines, eso es una obra, eso es una transformación tal, eso es un cambio que solo puede ocurrir en una persona por el poder del Espíritu de Dios. Mira, y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que lo presenta de forma clara, que es Ezequiel 37, no sé si te acuerdas del Valle de los Huesos Secos, ¿no? Al inicio el profeta estaba en un valle lleno de huesos secos. Y un poquito después, todos esos huesos estaban en sus pies con vida como la tenemos tú y yo. Y la pregunta vuelve a ser la misma: ¿cómo pueden vivir los huesos secos? Pues mira, si tú lees Ezequiel 37, tú te vas a dar cuenta que la respuesta es lo mismo que vemos en Romanos 8:11. Que el caído puede ser levantado y que el sucio puede ser limpiado y que los huesos recobran vida cuando el Espíritu de Dios mora en ellos y los vivifica y los levanta y los limpia. La respuesta es que tú y yo no nos podemos levantar por nosotros mismos, sino que tenemos que pedir a Dios que en su misericordia obre con el poder de su Espíritu en nuestras vidas, haciendo lo que nosotros no tenemos fuerza para hacer. Y ahora, después de ver todas estas verdades, yo concluyo
que no tengo que hacer nada. ¿Veis? ¿Veis que no tiene sentido? A pesar de la misericordia de Dios, y que es Él que hace la obra que nosotros no podemos, eso no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados y que entonces no hacemos nada y que vamos a esperar a que Dios haga su obra en nosotros. No se puede ser creyente y ser perezoso. Mira, la obra de Dios no obra en nosotros para pereza o para inactividad, sino para buenas obras que le den gloria a Él. En el levantarse, en el limpiar el camino, hay una parte que te corresponde a ti, que me corresponde a mí. Si no queremos ser perezosos, si no queremos estar sin fruto, si no queremos ser faltos de entendimiento, y si queremos levantarnos y limpiar el sucio camino, entonces tenemos que recordar Salmo 119, 9, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira, hasta ahora nos hemos preguntado cómo puede el joven guardar puro su camino, cómo puede el caído ser levantado, cómo se puede limpiar el camino que está sucio. Y hemos visto en la palabra que Dios Padre nos ha bendecido enviándonos a Dios Hijo, el Redentor que se levantó del polvo. Que la base de la esperanza de aquel que quiere ser levantado es que Dios Espíritu Santo, que levantó a Jesús, nos levante también a nosotros y nos despierte y nos limpie. Nos preguntamos también, bueno, pero ¿cómo llegaba el camino del joven a ensuciarse? ¿Cómo llegamos nosotros a caernos? Y vimos que la palabra nos advierte de un motivo en particular, que es la pereza que está marcada por la falta de entendimiento. ¿Cuál era la respuesta a con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pues voy a dejarte con este texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, que dice: porque si estas cosas están en vosotros, y si lees un poquito antes te vas a dar cuenta que estas cosas son cosas que Dios le está pidiendo a través de la carta de 2 de Pedro a sus hijos que tengan en sus vidas: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjate, no os dejarán estar ociosos. Estas cosas, la fe, el amor, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, no nos dejarán estar ociosos. Me van a guardar de ser perezosos. Y encima, fíjate lo que dice: no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, no solamente nos van a guardar de que no seamos perezosos y de que seamos ociosos, es que además nos van a guardar de no dar fruto. ¿Te acuerdas de una de las características del perezoso? Que en su viña, ¿qué es lo que daba? Espinos y ortigas. Ahí no había manzanas, ni peras, ni uvas. Pero aquí Dios como que nos está dando el revolucionador de cercas 3000, en el que tú puedes reformar tu cerca para que esté bien sostenida y para que tú no caigas en lo de no dar fruto. Y fíjate, qué curioso que te dice en qué precisamente va a ayudarte a dar fruto. Porque no dice: ni os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a vuestros estudios y en cuanto a vuestro trabajo. Dice ahí que no os dejarán estar sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Añadiendo estas cosas: fe, virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, tenemos la tremenda promesa, si leéis, de que no vamos a caer, de que ya no vamos a ser esclavos del pecado y que le vamos a poder decir: no, yo no te sirvo a ti, yo sirvo a Jesús. Añadiendo todas esas cosas, vamos a tener además entrada al reino de los cielos. Así que mira, pidamos a Dios que nos ayude a ser firme en nuestra elección, que nos ayude a tener claro a quién nosotros servimos, que no es a nosotros, que no es a otros, que no es al diablo, que tenemos claros y estamos decididos que a quien vamos a servir es al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Que el Señor os bendiga. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque podemos ir a tu palabra, Señor. Gracias porque los caídos y los que tienen sucio su camino tienen esperanza en aquel que se levantó del polvo. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza solamente en ti. En el nombre de Jesús.